Cuando empecé a mentir, nuestro Señor me muestra cómo el espíritu de la mentira es viva, cómo ese espíritu de mentira entra dentro de mí, cómo mi alma era blanca, blanca, como una nieve, como un copo de nieve, como un vaso transparente, resplandeciente. Y una mentira pequeña trae otra mentira más grande, y otra mentira más grande trae otra más grande. Y eso no es solamente que se infecta el alma de la mentira, sino que se empieza a nublar la razón y la conciencia. Empieza a haber una costra de mentira, al punto que empieza la cabeza de uno a procesar solo mentira. Lo triste de esto es que cuando uno cae en las manos del padre de la mentira, el engaño, la justificación, el acomodar las cosas, el manipular las cosas, todo viene siendo un solo paquete donde el alma empieza a ser encerrada, donde empieza a ser totalmente confundida. Y cómo uno empieza a involucrar a otras personas. Nuestro Señor me mostraba cuando yo ya empiezo a mentir, empiezo a generar algo muy terrible, los juicios. Y cómo en esta misma lengua con la cual oraba, con la cual salía a comulgar, con la misma lengua en que recibía a nuestro Señor, era capaz de generar tanto veneno, como en la misma iglesia, después de comulgar, de poner cara de compungida, de cerrar mis ojos y de aparentar que estaba orando muy profundamente. Después de recibir la comunión, y estaba recibiendo la comunión, llegaba a la iglesia y decía: miren esta vieja como vino vestida, miren esta persona. Como en la misma iglesia, si yo veía hablar al sacerdote con muchos jóvenes, entonces yo decía: miren, este cura es un homosexual, y eso por no decir las malas palabras, porque cuando uno empieza a mentir, el enemigo empieza a utilizar la palabra de uno, la lengua de uno, las palabras, para destruir la obra de Dios, para arrasar. Y cuando uno miente, tiene una capacidad de convencer a las personas que le rodean. Y cuando este enemigo está dentro, él está hablando a través de nosotros. Él empieza a tomar nuestros sentidos. Él empieza a utilizarnos para destruir la obra de Dios. Por eso somos capaces de generar juicios tan perversos. Y como yo cuando veía al sacerdote hablando con otra persona, decía: este cura ya es homosexual, pero decía unas palabras terribles. Si yo veía en la misma casa de Dios, me mostraba el Señor, como en la misma casa de él, yo entraba a botar veneno con mi palabra. Si el sacerdote estaba hablando con las personas, con una mujer, yo decía: véalo, tan descarado, ya con amante aquí delante de nosotros. Como salía de la misma iglesia. Y miren, el Señor le muestra a uno la capacidad, cómo la palabra mata, cómo la palabra asesina, cómo la palabra destruye. Miren, hermanos, hoy voy a hablar mucho de todas estas formas de la palabra, si ustedes me lo permiten. Y el Señor te va a mostrar a ti, hermano, cada palabra que tú has dicho. Y cómo la palabra ha matado a tanta gente, cómo no hay nada más asesino, no hay nada más perverso, más que todas las bombas atómicas, es el poder de la palabra para destruir. Como cuando el enemigo te utiliza, Dios te muestra cuánta obra de Dios has destruido. El Señor me mostró, cuando yo fui a la iglesia, no me confesaba, porque me creía muy santa. Eso es algo que hace el enemigo. Cuando tú mientes, cuando tú utilizas tu lengua para destruir, para estar juzgando, para estar criticando, el enemigo te utiliza y te utiliza siempre. Yo llegué a la iglesia, no me confesaba. ¿Y por qué no me confesaba? Porque yo decía: yo no me confieso con un hombre más malo que yo. Yo no me confieso con un homosexual, con un ampón. Fíjense lo que sale de la palabra. Fíjense de la lengua, todo el veneno que bota, las malas palabras, la mala intención, el veneno. Siempre está uno formando división, siempre uno está formando chisme, siempre está formando malestar. Y astutamente, pues yo llegué ese día a la iglesia, entre tantas cosas que me mostró el Señor. Llegué con un escote muy grande a comulgarme sin confesión. Salgo de la iglesia. Cuando el sacerdote me dice en la Eucaristía: hermanos, abrácense como hijos de Dios. Entonces había al lado mío una familia, una pareja con dos pequeños. Entonces yo los abracé y les dije: hermanos, la paz sea con ustedes.
Yo tenía que salir de ahí al gimnasio porque yo era esclava de mi cuerpo y tenía que irme a alistarme para una maratón de aeróbicos. Esto era en una iglesia en Cedritos. Ahí había un parqueadero y se llenaba mucho de autos y era muy difícil salir. Después había mucho trancón en los autos. Yo estaba sobre el tiempo y cuando yo salía toda carrera de esa iglesia, de la iglesia. Tenía que salir de primeras y un auto se me atravesó. El señor no se dio cuenta y se me atravesó y no me dejó salir. Yo miré el auto con mucha rabia y yo, este viejo desgraciado no me dejó salir y dije, me va a hacer tarde para ir a los aeróbicos. Empezó a llover, había estado lloviendo y había empezado a llover un poco más fuerte. Yo vi un pantano con agua y un hueco. No me interesó llegar y dañar mi auto, que sus rines se dañaran. Yo simplemente, fíjese la sagacidad del mal. Cuando uno tiene el mal, qué sagaz es. Yo rápidamente me doy cuenta que ese señor que va en el auto tiene el vidrio abierto y que no me dio vía. Entonces yo salí corriendo, paso mi auto a toda velocidad, los mojo, entró el agua en ellos y les dije una palabrota, lo que llamamos aquí en Colombia un madrazo, que es una palabra vulgar. Me metí con su mamá y ellos, bueno, yo me fui. ¿Ustedes creen que alguna vez yo me acordé de esto? En mi vida me volví a acordar de esto. Cuando nuestro Señor me mira el libro de la vida, ¿saben qué me muestra? Me mostró, esta pareja era una pareja de católicos que tristemente habían abierto la puerta a hermanos separados que entraron a confundirlo y ya el enemigo los estaba confundiendo. Sin embargo, en esa lucha entre que me dejo sacar o vuelvo a la iglesia, ellos van a la iglesia, están en la Eucaristía, ellos me ven a mí, yo era la que estaba al lado de ellos, y yo les abracé, el Señor me mostró, yo los abracé, y como cuando yo salí, era con mi truza roja y mi escote, pues obviamente no era difícil reconocerme, y como yo les doy esta grosería, ¿saben qué ocasioné con esto, hermanos? Y eso es lo que el Señor te muestra, la consecuencia de tu pecado. Tú dices una palabra y la palabra no para, hermanos. Cuando el enemigo utiliza, así como si tú dices, si Dios habla en ti, tú no sabes todo lo que hace esa palabra y todo lo que edifica esa palabra. Igual y tristemente cuando el enemigo usa esa palabra, potencia la destrucción y no para de destruir.